hemorragia. Así sea traumatología, ginecología, neurología, pediatría, medicina interna, siempre van a haber temas de hemorragia digestiva. Muy bien, con esa breve introducción vamos a empezar. ¿Qué es la hemorragia digestiva? Es la pérdida de sangre de cualquier parte del tubo digestivo, sencillo. Podemos clasificarla esta de diferentes maneras. Esta extravasación de sangre puede caracterizarse semiológicamente por tres cosas. Melena. ¿Qué habíamos dicho que es melena? A ver. Heces negras. Heces negras, fétidas, pastosas, brillantes, adoptan la forma del recipiente. Son negras, por favor. No vayan a describir melena a las heces verde oscuras, marrón oscuras. Muchas veces las enfermeras se desesperan, ¿no? Ven que el paciente hace una deposición verdosa y está haciendo melena. Ustedes van con un médico, hacen el tacto y no es melena. La melena es negra, por favor, negra, ¿ya? El otro término importante es la hematemesis, ¿no? Vómitos con sangre. Ahora, generalmente está precedido de náuseas. El paciente te dice, doctor, estoy con náuseas y he vomitado en 2 oportunidades, ¿no? Te dice la cantidad, la características, etc. Puede también vomitar coágulos de sangre y en ocasiones también vomita y el aspecto de su vómito es en borra de café. ¿Han visto ustedes la borra del café? El bolchito que queda de la taza, de ese color, café marrón oscuro, ¿no? El vómito en borra de café también se considera hematemesis. Muy bien, tengo que diferenciar la hematemesis de la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis es otro signo semiológico muy importante. La hemoptisis va precedida de tos. Es la pérdida de sangre del aparato respiratorio. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, un quiste diatídico complicado, etc., empieza a tener tos. Luego de la tos, empieza a expulsar sangre, ¿no? Y se define como hemoptisis. ¿No? En la parte digestiva es hematemesis, precedida de náuseas. La hematoquesia son deposiciones mezcladas con sangre y el aspecto es rojo, vinoso, nunca se olvide, ¿ya? Ahora en la práctica hemos observado varios casos de rectorragia. La rectorragia es otro término importante, es la pérdida de sangre rojo vivo por el ano. El paciente te dice, no, doctorita, estaba haciendo deposiciones y ¡brum! Sangré, ¿no? Y manchó el tazón con sangre rojo vivo. Ajá, rectorragia. Muy bien. Bueno, las formas clínicas de presentación de las hemorragias pueden ser agudas y crónicas. Estas a su vez pueden ser hemorragias digestivas altas o bajas, dependiendo de dónde esté ubicado. Se considera el ángulo de Treis como un reparo anatómico. Del ángulo de Treis para arriba, hemorragia digestiva alta. Del ángulo de Treis para abajo, baja. Esa clasificación se fue modificando y actualmente se clasifica en alta, media y baja. Alta, del ángulo de 3 para arriba, media, del ángulo de 3 a la válvula iliocecal, todo el intestino delgado, y baja, colon recto y ano, ¿no? Algunos textos de gastroenterología consideran a la hemorragia digestiva media o intermedia desde la segunda porción duodenal, donde está la papila. Desde la papila hasta la válvula iliocecal como intermedia o media, ¿no? Depende de qué texto vayan a coger, ¿no? Los textos más antiguos, ¿no? Que los que están figurando en la mayoría de textos de medicina interna sobre todo, solo hablan de alta y baja, práctico, ¿no? Ángulo de 3, para arriba, alta, para abajo, baja, se acabó. También existe la hemorragia digestiva de origen indeterminado, es decir, que ese paciente presenta hematemesis, presenta melena, le hacen una endoscopía, no tiene nada, le hacen colonoscopía, no tiene nada, es indeterminado, podría ser en el intestino delgado, tendría que someterse a otros estudios más profundos, como una enteroscopía o estudios de cápsula endoscópica. Y las hemorragias digestivas también pueden ser crónicas, ¿no? De larga data, el paciente va perdiendo sangre poco a poco y va desarrollando anemia sarropénica, ¿no? Incluso se hace pruebas de sangre oculta en heces y suele salir positivo. Muy bien. A la mano está, ante toda hemorragia, el estudio hemodinámico del paciente.
hay que ver la magnitud de la hipovolemia, cuánto de volumen ha perdido el paciente con hemorragia digestiva. Cualquier hemorragia de la economía del cuerpo humano requiere de la evaluación de las funciones vitales. Cuando ustedes empezaron la carrera les han enseñado a tomar la presión arterial, ¿no? La frecuencia cardíaca, es muy importante las funciones vitales, la saturación y demás. Entonces, cuando ustedes vayan a ser internados y se enfrenten a una hemorragia digestiva, agarren ustedes el tensiómetro y tomen la presión. Agarren el estetoscopio y vean la frecuencia cardíaca. No se confíen con lo que está escrito en el papel. Muchas veces las enfermeras se emocionan o las internistas de enfermería se emocionan y al ojo toman las funciones vitales. Llegan a la emergencia, está vivo, ya 120, 80, 88. Oye, esa abuelita está para el cielo, 80, 20 y taquicardia 135. Y al ojo, no al ojo. Entonces tú vas, ves la historia y, uy, está sano ese paciente, mira, está estable. Y de repente el paciente está con shock hipovolémico, de repente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto como médicos o internos médicos? Que ustedes tomen la presión arterial y tomen la frecuencia cardíaca a todo paciente crítico. Si el paciente llega a la emergencia y te dice, doctora, he vomitado sangre, al toque, tensiómetro y frecuencia cardíaca, al toque. Ya tomen la presión. Si no hay presión, créanle al cuerpo humano. No tiene presión este paciente. No vaya, debe estar mal el tensiómetro. Qué vergüenza, mi asistente va a decir que no sé tomar la presión. No hay presión, dale. No escucho nada, no tiene presión. ¿Cuánto de presión? 120, 80. No, error garrafal. Puedes ocasionarle la muerte a ese ser vivo, que puede ser tu amigo, tu amiga, tu padre, tu madre, tu tío, tu padrino, ¿ya? Tu enamorado, ¿no? Puede ser un ser querido, ¿ya? Entonces, tómenle la presión. Si ustedes al tomar la presión no sienten presión, díganle al asistente, doctor, presión 0, no tiene presión. No la escucho. A ver, usted mismo. A ver. Oye, efectivamente no tiene presión. Este paciente está chocado. Shock hipovolémico. Frecuencia cardíaca, 135. Está con taquicardia y está hipotenso. Este paciente tiene una hemorragia masiva. Está perdiendo grandes volúmenes de sangre. Recuerden que el aparato digestivo es largo. Por eso ahí se puede depositar 2, 3 litros de sangre sin evidenciarse con hematemesis ni melena inclusive. Así que ustedes tienen que tener en cuenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Muy bien, la parte hemodinámica es muy importante. El hematocrito suele en un principio estar normal, no es un valor real. Recuerden que el organismo ante la pérdida de sangre ocasiona vasoconstricción y eso hemo concentra y nos da falsos valores de hematocrito. Entonces, hemodinámicamente, yo debo valorar si ese paciente tiene hipovolemia nula, leve, moderado o grave. Yo debo buscar los indicadores de gravedad, por favor. Esto ante cualquier hemorragia, una hemorragia en pediatría, un niño con epistaxis, un accidente de tránsito, si eres traumatólogo o traumatóloga, ¿no? Con fractura de fémur y un hematoma ahí, una hemorragia cerebral, si eres neurocirujano, o una ginecorragia, si eres ginecólogo. Cualquier hemorragia se tiene que valorar estos 4 puntos, siempre. Por eso es alto rentable conocer hemorragia. En hemorragia digestiva nula, no existe clínica alguna, el paciente aparentemente está estable. Y las pérdidas suelen ser bajas, de 10 al 15%, que representan 500 a 750 mililitros aproximadamente. En la leve, el paciente suele tener taquicardia leve, por eso les pido que ustedes mismos contabilicen la frecuencia del corazón. No se valgan del papel. Ustedes agarran su estetoscopio, frecuencia cardíaca, tiene taquicardia leve, ajá, hipotensión ortostática y suele tener la piel un poco fría. El paciente que está hipotensándose tiene incluso escalofríos. ¿Cuánto de volumen ha perdido? 15 a 25%. Cuando es moderado, la taquicardia es más alta, puede llegar hasta 120 latidos por minuto. Y la hipotensión con una reducción menor a 100 o 90 en la presión arterial sistólica. Palidez, sudoración, oliguria e inquietud. Ya está viendo compromiso del estado de conciencia. El paciente está irritable, preocupado, desesperado, ¿ya? Suele estar temblando de miedo, suele tener una fases anémica, piel sudorosa. ¿Cuánto está perdiendo? 25-35%, hasta 1,5 litros.
Cuando es grave, definitivamente el paciente está hipotenso y taquicárdico. Taquicárdico más de 120, hipotenso con una presión arterial media menor a 60, ¿ya? Presión arterial sistólica menor a 90. Y si estás en pediatría, una presión arterial sistólica con una reducción de 2 valores estándar, ¿no? Para su edad, su peso, etc. Entonces, hipotensión y taquicardia, un paciente con estupor, soporoso, y suele manifestar que ya no orina. Hace un día que no está orinando nada. ¿Ya? Recuerden que el cuerpo trata de recuperar el volumen perdido, por lo tanto, no filtra mucha orina, existe vasoconstricción, y los riñones empiezan a fallar. A eso se llama injuria renal aguda prerrenal. Es muy importante. Cuando hay una hemorragia masiva, los riñones se enferman. Suele ocasionar falla renal aguda prerrenal, por pérdidas de sangre. Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer ante una hemorragia de cualquier tipo? Estabilizo al paciente. Esa ha sido pregunta de examen. 80% del salón ha fallado. Tan sencillo. ¿Qué es lo que usted haría ante una hemorragia por una úlcera, un paciente joven que tiene hipotensión, taquicardia, bla, bla, bla? Ponele omeprazol, toditos omeprazol. Como han escuchado por úlcera, omeprazol. No. Primero estabilizo al paciente. Y es lo que tiene que aprender. Ahí está el arte de la medicina. El arte de la medicina está en salvar vidas. Ya les dije en un principio. El alumno o la alumna semióloga tiene que salvar vidas. No solo aprobar el curso. Cuando veas un paciente con hemorragia, ya sabes que es melena, ya sabes que es hematemesis. Es más, estás en la consulta y te vomitó sangre en el escritorio. Ya sabes que es una hemorragia, ya. Hasta el CISA viene. Uy, el doctor está con hemorragia digestiva. Puede ser una úlcera. Ya saben, pues, ¿no? ¿Qué debo hacer como médico? Estabilizar al paciente. Estabilizar al paciente. ¿Qué hago, doctor? Me asusto. ¿No? Entonces estás haciendo internado, doctor, y dices, ¡ay, sale! ¡Un médico! No, pues, no. Lo que tienes que hacer es estabilizar al paciente, ¿no? Y ahí está el arte. Debo revivir ese paciente. Debo sacarlo de ese problema que puede llevarlo a la muerte. Entonces, ¿qué haré? Lo crucificaré. ¿Ya? Agarras así, 2 vías periféricas de gran calibre. Noten, no todo está acá. 2 vías periféricas de gran calibre. Número 16, número 18. Periféricas. No estoy diciendo catéter venoso central, Swan-Ganz, no sé qué cosa más ustedes aprenden en otros cursos si quieren hacerlo, ¿no? Doctor, está con hemorragia, le voy a poner su catéter venoso. No. Tienen que ponerle 2 vías periféricas. ¿Ya? Crucifiquen al paciente. Vieron a Cristo, ¿cierto? Cristo dio la vida por nosotros. Lo mismo sucede. Entonces, le pones 2 vías periféricas y le pasas cloruro de sodio, no dextrosa. Cloruro de sodio. Es lo primero que tenemos en la emergencia. Cristaloides. Le puedes pasar 200, 300, medio litro a chorro, ¿ya? Dependiendo si tiene comorbilidades renales o cardíacas. Si tiene un problema cardíaco renal de fondo, por eso es importante la anamnesis, no le doy mucho volumen. Pero si es una persona joven, sí le puedo dar hasta 1 litro a chorro. Tengo que resucitar a este ser humano, ¿cierto? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué está perdiendo sangre? ¿Qué lleva la sangre? Oxígeno. Por lo tanto, menos sangre, menos oxigenación. Es decir, está hipoperfundido esa célula vital de su cuerpo. ¿Qué tengo que hacer? Administrarle oxígeno por cánula binasal a 3 litros por minuto, por lo menos. ¿Ya? Todo esto se hace paralelamente, no paso por paso. Tú tienes un equipo en emergencia, tienes 2 enfermeras, un técnico. Le dices, enfermera, por favor, señora Vicky, póngale 2 vías periféricas de gran calibre. Señor Juan, póngale una sonda vesical, más bolsa colectora. Tienes que cuantificar cuánto de diuresis va a hacer a las 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Recuerden que cuando hay hipovolemia, ¿quién sufre los riñones? Entonces debo cuantificar, debo ver si tiene oliguria, tiene anuria, etc. Muy bien, ¿qué más hacemos? Adelante. No.
al estabilizar al paciente inicialmente, primero fluidoterapia, ¿ya? 2 vías periféricas, cristaloides, cloruro de sodio, oxígeno, sonda vesical, ¿ya? Aseguras la vía aérea. Si tú ves que el paciente está somnoliento, soporoso o está ya en coma, podrías intubarlo, ¿ya? Podrías intubarlo. De esa manera, tus objetivos, ¿cuáles deben ser? Primero, elevar la presión arterial. ¿A cuánto? Por encima de 90 milímetros de mercurio de la sistólica, o la PAN, presión arterial media, por encima de 65, ¿no? ¿Qué más? Otro objetivo. Debe tener una saturación de oxígeno también, por encima del 90%. Una saturación venosa central mayor al 70%. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo? Habíamos hablado de la diuresis. Debo vigilar la orina. Debe tener un gasto urinario mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Todo eso ustedes lo hacen en su celular, por kilo por hora, calculan todo. La enfermera te dice, doctor, ha orinado en 24 horas 200 ml. ¿Ah, cuánto pesa? 70 kilos. Calculas, pues, ¿no? 100 mililitros entre 70, entre 24 horas te va a salir ese paciente está con oligoanuria, o de repente ya está anúrico, ¿ya? Entonces el objetivo es mayor a 0.5 ml kilo hora, la diuresis. Y luego ya haces el manejo específico, lo que quiso decir su compañero. Si de repente es un paciente que tiene una úlcera, clínicamente parece una úlcera sangrante, entonces le pondrás omeprazol, ¿no? 2 ampollas en bolo, y luego a 8 miligramos de infusión continua, etcétera, etcétera. Si es una varicial, anoten, vamos a hablar todo con más detalle. Si es por varices, es un paciente cirrótico, y puede tener varices que se rompieron, octreotide, ¿no? 50 microgramos en bolo, y luego 50 microgramos por hora en bomba de infusión. Muy bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer es estabilizar al paciente. Es más, en el examen, donde 80% falló, la alternativa D decía estabilizar al paciente. Ni siquiera se les ha pedido que pongan cuál es su objetivo, la presión arterial media, nada. Y todos marcaron omeprazol. Ahora voy a agregar adrenalina. El alumno dijo, estabilicen al paciente, por favor, ¿ya? Muy bien, siempre cristaloides. ¿Cuándo transfundo sangre? ¿Cuándo le pongo sangre? ¿De inicio? No. Si en un examen de laboratorio yo veo una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro, si está menor a 7, es una anemia severa. Eso significa que ha perdido mucha sangre ese paciente, se va a morir. ¿Qué debo hacer? Transfundir sangre, ¿no? Puedo utilizar 2 paquetes globulares, ¿no? Cada paquete globular eleva un promedio de 1 a 1.5 gramos por decilitro. Entonces le pondré pues, sangre si la anemia es severa, pero demostrada con un examen de laboratorio. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos la sangre, ¿no? Importancia. Hay que hacer siempre una buena historia clínica, los signos, los síntomas, el examen físico, los antecedentes y el hemograma hematocrito. Si me da, por ejemplo, una hemoglobina menor a 7, debo elevar la hemoglobina a 8 o 9, nunca más de ello, a menos que tenga una comorbilidad. Y eso ha sido pregunta de examen. Yo les paso como un banco y aún así desaprueban, ¿no? Se administra sangre cuando la hemoglobina es menor a 7, eso ya saben. El objetivo es llevarlo a 8 o 9. No trates de llevar la hemoglobina a 10, a 11, como imaginariamente o por sentido común debería ser. Pero en medicina muchas veces no prima el sentido común, sino prima la fisiopatología, más ciencia. Si tú elevas mucho la sangre, le das harto volumen, esa arteria que está sangrando se llena de sangre y ¡pum!, otra vez se rompe. Si es una varicial, una varices ahí igual, le transfundes harta sangre porque imaginariamente ha perdido mucho, le voy a transfundir 5 o 6 unidades. Esa vena varicial se llena de sangre y otra vez se rompe. Entonces el objetivo es mantener entre 8 y 9 la hemoglobina. A menos que, siempre en medicina hay un a menos que, ¿no? Se esté ante un paciente con una cirrosis, una hepatopatía, una cardiopatía, una nefropatía, ¿ya? Entonces hay que llevarlo mínimamente a 9. Mínimamente a 9. Muy bien.
El año pasado un alumno me reclamó, no, está corriendo la lista, ¿no? ¿La lista? Ya, es importante esa lista. Porque cuando alguien reclama, agarro mis listas y está, no está. Y no estaba. Una clase asistió. Todavía creo que salimos temprano. Y reclamó, ¿no? Reclamó. Me dice, doctor, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ver? Voy a impugnar una pregunta. A ver, adelante. ¿Tienes la base bibliográfica? ¿Con qué texto estás hablando? No, cuidado, es que en las diapositivas no está. A ver, me muestra, esto lo había imprimido en su... ¿no? Había imprimido, eso he estudiado. No está, dice. Claro que no está acá, pero yo lo expliqué en clase. ¿Por qué no haciste esa clase? Y ya, pues, tenía que jalarlo, ¿no? Está por ahí, lo dije por ahí. Transfusiones. ¿Cuándo voy a transfundir? Ya hemos hablado. Cuando el hematocrito es menor al 20% o la hemoglobina menor a 7, menor a 7, ¿no? Cuando hay evidencia de un sangrado activo. Si tú ves que un paciente está con una hemorragia masiva, ya debes pensar, le pongo 2 vías periféricas, le pongo cristaloides, de esta manera voy a elevar la volemia. Pero si sigue sangrando, ya debo pensar en... Pero en la varicela no se transfunde. ¿Qué debo transfundir? De preferencia paquetes globulares, plasma, plaquetas, dependiendo del problema que tenga de fondo. Ante una hemorragia digestiva o cualquier enfermedad, siempre hagan una buena historia clínica. ¿Ah? Edad del paciente. Si tuvo hemorragias previas, averigüe, ¿no? Te dice, no, la segunda vez que vengo por lo mismo de hemorragias previas. ¿Por qué? ¿Te hicieron endoscopía? Sí, tenía varices en el esófago. Gastrointestinales, hepáticas, cirugías previas. ¿Usa AINES? Sí, doctor, yo uso naproxeno diario, metotrexate por mi artritis. Vomitadores persistentes, ¿no? Hay personas que empiezan a vomitar y vomitar por cualquier enfermedad y se desgarra el esófago. Y luego de los vómitos alimentarios biliosos, vomita sangre, ¿no? A eso se llama síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Doctor, no está en la diapositiva, pero ya les estoy explicando. Pues. El Mallory-Weiss se presenta ante un desgarro de la mucosa gastroesofágica por vómitos persistentes. Eso sucede bastante en los jóvenes, ¿no? Se festeja el día de la medicina, estudiantes de medicina, se vaya, me juega. Al día siguiente un estudiante llega a la emergencia y te comenta, doctor, he estado festejando y no sé qué me dieron, empecé a vomitar, todo lo que he tomado, luego bilis y luego sangre. ¿Qué puede ser? Mallory-Weiss. Él mismo se da su diagnóstico. ¿no? ¿Es de clínica? No, puede ser un Mallory-Weiss, una endoscopía. Pérdida de peso. Si tú ves un pacientito que está vomitando sangre, está con melena, y ha bajado de peso y es ancianito, de cajón, un cáncer. Bueno, si es arriba, cáncer de esófago, si hay disfagia, cáncer gástrico, o si hay hematoquesia, cáncer de colon, etc. Dolor abdominal. ¿no? Si el paciente está con mucho dolor, puede ser una isquemia mesentérica, etc. Manifestaciones cutáneas o indicaciones de hepatopatía crónica. Hay pacientes que tienen todo el cuadro clínico florido. Tú ves al paciente, alas de mariposa, lupus eritematoso sistémico, ¿no? O hay pacientes que tienen su fasis cushingoide, ¿no? Síndrome de Cushing, o hay pacientes que vienen histéricos, ¿no? Histéricos con hipertrofia parotidia, arañas vasculares, y encima están ebrios, cirrosis hepática, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a sospechar qué puede tener, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Qué le pediré? Sonograma, hematocrito, estudios de población, bioquímica. Le haremos una endoscopía alta si necesita o baja, colonoscopía o estudios de angiografía, entre otros. Y otros exámenes, una radiografía de abdomen con la sospecha de perforación. La úlcera del estómago, ¿se puede perforar? Sí, se puede perforar. Antiguamente, todos querían ser cirujanos porque existía mucha úlcera y mucha perforación de úlcera. Con el atendimiento de la endoscopía, hoy por hoy ya es rarísimo ver una perforación de úlcera, rarísimo. En 10 años habré visto un caso. ¿Ya? ¿Por qué? Uno hace endoscopía, detecta la úlcera en estadios iniciales y lo cura. Los cirujanos perdieron su chamba, ¿no? Ahora operan vesículas, apéndices. Pero ya los radiólogos ya están haciendo radiología intervencionista. Van a perder su chamba, pues, van a tener que agarrar un taxi. No, el cirujano de por sí va a operar siempre, toda su vida. Siempre va a innovar la paroscopía.
Tengo que ver dónde está localizado el sitio de sangrado, ¿no? Si es alta, tendré hematemesis, melena, ¿no? Si es alta, está vomitando sangre, hematemesis, y no veo melena, más al contrario veo hematoquesia, es una hemorragia digestiva masiva. También ha sido pregunta de examen, ¿no? Si el paciente presenta hematemesis, para mí es una hemorragia alta, y le hago un tacto, y el dedo de guante encuentro hematoquesia rojo vinoso, ese paciente está con una hemorragia digestiva masiva, grandes volúmenes. Y le toman la presión, la frecuencia cardíaca, está hipotenso, está taquicárdico. ¿Ya? El lavado nasogástrico antiguamente se hacía, el índice de creatinina suele estar incrementado. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan el internado médico y les llega un paciente con hemorragia, no se asusten, pues no griten al cielo. ¡Oh, sangre, sangre! Enfermera, llame a un médico, doctora, usted es el médico. ¡Ay, caramba! No, ustedes tienen que resucitar al paciente, estabilizar al paciente. ¿Ya? Cuando hagan internado médico, háganos quedar bien, pues. ¿No? Pongan al toque, asuman la posición de médicos, sean valientes. Enfermera, por favor, 2 vías periféricas de gran calibre. Técnico, traiga un cloruro, pásenle 500 a chorro. Licenciado, póngale oxígeno, por cada resuciten al paciente. ¿Ya? Es más, ya, vayan pensando, este paciente no es alcohólico, es joven, esto es una úlcera, ya, omeprazol, 2 ampollas en polvo, listo. Ahora sí llamen al médico. Viene tu asistente y le dice, ¿qué ha pasado, Julito, qué ha pasado? Doctora, llegó un paciente con hematemesis y melena, acabo de resucitarlo. Vino con una hipotensión, presión 80-60, frecuencia cardíaca 135. 1 hora después sus patrones se han normalizado, le he puesto 2 vías periféricas. ¿Qué va a decir el asistente? Pucha, este joven está bien preparado, le vamos a crear la plaza, ¿no? Que se tiene que quedar en este hospital. Lógico, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos una imagen de un paciente que está vomitando sangre, desde esa época, ¿no? Hablemos ahora de la hemorragia digestiva alta. Se define, ya hemos dicho, la hemorragia que va del ángulo de 3 para arriba, ¿no? Esófago, estómago, duodeno y demás. La prevalencia es altísima, ¿no? 170 por 100.000, más en varones que en mujeres. Las edades medias. Las causas de la hemorragia digestiva alta son múltiples. Hablemos de las esofágicas, varices del esófago, esofagitis, el Mayor Weiss, úlceras, esclerosis o ligadura con bandas, cáncer de esófago, cuerpos extraños, cáusticos, ácidos, álcalis. A nivel del estómago, a la cabeza siempre la úlcera, lo más frecuente, ¿no? No hay pierde. Cuando te digan, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Úlceras de cajón. Y es verdad. Cuando uno practica la medicina, cuando uno está en el campo, ven, ¿no? De 10 hemorragias, 9 eran úlceras. Por ahí una rara, ¿no? Un Mayor Weiss, un Dialafoa, una lesión vascular, un Redum Wolfe, una malformación vascular, angiodisplasias, ectasias, etcétera, etcétera. Tumores, cánceres, sarcomas, linfomas, hemangiomas, etcétera. ¿Qué es la lesión del Dialafoa? Pero doctor, no está en las diapositivas. La lesión del Dialafoa es una lesión vascular, es un vaso aberrante. Recuerden que las capas del estómago son mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y la muscular incluso tiene 3 capas en el estómago. Oblicua interna, longitudinal externa. Ahí han fallado también. Por curiosidad dije, no, estos chicos habrán prestado atención. Pregunta, ya. La capa muscular del estómago tiene, pregunté así, ¿no? Y casi 50% falló. Presten atención. Y se repite esas preguntitas en los exámenes de ENAD, residencial, tan fáciles, donde caen. ¿Ya? La capa interna es la oblicua, en la capa muscular. Entonces, en esta capa muscular del estómago hay vasos de gran calibre, gruesos, gran calibre. Y luego se van acercando, ramificando a la submucosa y mucosa, son de mediano y pequeño calibre. ¿Ya? Eso es lo que normalmente sucede. Pero en ocasiones una arteria de gran calibre suele hacer un bucle hacia arriba y baja, ¿ya? Como una especie de invertida, ¿no? Entonces, basta que en la mucosa oral haya una erosión, una herida y ¡boom!, sangra masivamente.
A eso se llama la lesión Por una lesión rizoma. vascular de Diehl-Longford, ¿no? Que suele estar generalmente donde nacen los grandes vasos, tronco celíaco, coronaria estomáquica, ¿no? O la gastroduodenal, es decir, fondo del estómago o en el antropílogo. Antipilórico. ¿Ya? Entonces es muy frecuente. Causas duodenales, a la cabeza las úlceras duodenales. ¿Qué más? Tenemos la duodenitis, fístulas, el cáncer de páncreas y la hemobilia. También ha sido pregunta de examen. ¿Puede el paciente perder sangre por la vía biliar? Claro que sí. Por la vía biliar puede perder sangre. Cuando hay un cálculo que está raspando la mucosa. ¿Qué más? Cáncer de páncreas, ¿no? ¿Qué más? Colangiocarcinoma. ¿Qué más? Tumor de Klatskin, muy bien. Cualquier neoplasia, ¿ya? Puede sangrar en la vía biliar y va a salir pues en la segunda porción duodenal. Sangra y el paciente hace melenas generalmente. Suele no hacer hematemesis, ¿ya? Muy bien, existen muchas causas de hemorragia digestiva alta. Entonces, para efectos prácticos, nosotros vamos a clasificar la hemorragia digestiva en varicial y no varicial. ¿Ya? ¿Listo? Varicial y no varicial. No varicial, a la cabeza la úlcera. Vean esa úlcera que está sangrando. Varicial, vean ustedes en el esófago. Discúlpenme, no te voy a contestar. Hija, estoy dictando clases, dime rápido. Estoy dictando clases, dime rápido. Sí, voy a estar de 6 a 8, aula 301. Ya, ok. Ya está. Vean ustedes esta imagen. Varices. Esófago, unas venas dilatadas, tortuosas, azuladas, con signos de hematoquiste, y aquí está sangrando a chorro. Es una hemorragia por varices. Las varices del esófago, gástricas, etcétera, se forman en el contexto de la hipertensión portal. Y la hipertensión portal puede ser prehepática, hepática o poshepática. ¿Ya? Muy bien. Estadísticamente, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva? No varicial. Úlcera. 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 Sí, es que estoy pensando en otro. ¿Ya? Úlcera. En este. Mira el pastel, pues. Oriéntale acá. Úlcera. ¿Ya? Sí. Luego hay otros, ¿no? Las varices, etc. ¿Cómo se presenta clínicamente una hemorragia digestiva alta? Igual, Con hematemesis y con melena, ¿no? Cuando es una hemorragia masiva, hematoquesis. ¿Ya? Existe el término de pseudomelena, falsa melena. Se da sobre todo cuando el paciente consume suplementos de hierro, bismutol, beterraga, ¿qué más? Regaliz, ¿ya? Muy bien. O cuando tiene epistaxis. Epistaxis posterior del glúteo de la sangre y desarrollo melena. ¿Es hemorragia digestiva? No la es. Hemoptisis. No, un colega dijo que veo, ¿no? La galleta Oreo también, el acceso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué? Es lo que dijo, ¿no? En su experiencia había un caso. El niño había consumido Oreo en grandes ¿Cómo es cantidades esto y posible? oscureció las heces, ¿no? Y al final no tenía nada de borracho. El bismutol, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién dijo bismutol? Escuché bismutol. Muy bien, es muy frecuente, ¿no? El paciente está con indigestión, ¿no? Veo una fiesta, qué sé yo, y va a la farmacia. Tómate bismutol. O ha escuchado una propaganda, toma bismutol. Lógico, él va a tomar, se siente bien, pero va al servicio higiénico y hace una deposición negra, se asusta. Uy, me voy a morir. Y si es estudiante de medicina, melena. Negro, brillante, melena. Solito. Entonces, el bismutol o el subsalicilato de bismuto también oscurece la secreción. Eso se llama pseudomelena. ¿Cuánto se necesita para formar melena? Mayor de 100 mililitros. Mínimamente de 50 a 150 ml de pérdidas de sangre. ¿Ya? De 50 a 150 ml es suficiente y desarrollas melena. Doctor, pues tenga que positivas. Estoy explicando pues, que asiste, quiere aprender, va a salvar el curso, ¿no? Muy bien.
¿Qué más tenemos acá? La hematoquesia, pacientes con hemorragia digestiva alta masiva. La evolución natural, ¿no? En su mayoría, las hemorragias suelen autolimitarse, 80% de veces. Pero puede resangrar. Claro, puede resangrar. Ahora, puede continuar sangrando o recidir en un 20% de casos, ¿no? Por eso es importante la clínica. Una buena valoración hemodinámica. Ya saben, chicos, ustedes, cuando hagan el internado tienen que ir armados, así como cuando van los muchachos, los soldados, ¿no? Al BRAE, al CENEPA, vienen sus granadas acá, su cuchillo, aparece el Rambo, ¿no? Lo mismo, ustedes van a ir a salvar vidas, ¿no? Tienen que tener su tensiómetro, su estetoscopio, sus lapiceritos, de colorcitos, bacán, pues. Tienen que tener también su linternita, ¿ya? Estetoscopio. O su cangurito, ¿no? He visto unos internos bien bacanos, un canguro ahí. Sacan todo, doctor, que necesita un taladro, aquí tenemos. Todo tiene. Capo, ¿no? Entonces ustedes mismos tomen la presión arterial, tomen la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ustedes, anímense a ser médicos, ¿ya? No tengan miedo. El paciente quiere que lo evalúe. El paciente ama al médico que lo evalúa, que lo examina. Ese médico me ha preguntado todito, hasta si tengo esposa, si tengo amante, todo me ha preguntado. Ese es un capo. Pero el médico que le dice, ¿qué tienes? He vomitado sangre. Ah, pues el hemorragia, pasando. Ni me ha tocado mi abdomen, ¿qué va a decir? Ese médico, nada que ver, no vuelvo más. Pero si tú examinas, preguntas, haces anamnesis, armas tu semiología, signos y síntomas, lo acuestas, examinas el abdomen, volteas, te le haces un tacto. Tienes que hacer tacto, ¿no? Más vale meter el dedo que meter la pata. Se pasó. Hemorragia digestiva alta, ya, ese algoritmo es muy importante. Si tú tienes, no es broma. No es que dice volteate. Volteate. Tienes que hacer eso tanto. Calzas tus guantecitos, lidocaína, con cariño. Dedo de guante. Si yo evidencio el dedo de guante, negro, brillante, alquitranado, melena. Si es una hemorragia. Si ese paciente te dice, doctorita, he vomitado sangre, doctora, porque ya te dijo, ¡plá! Dedo de guante. Hematoquesia es una hemorragia masiva. ¿Qué dirás en tu reflexión? Señor, tienes una hemorragia digestiva masiva, es posible que tu vida esté corriendo peligro. Lo resucitas, le pones 2 días, oxígeno, y ese paciente vive. ¿Ve? Como buen semiólogo, ¿ya? O semiólogo. Tienes que salvarse. Reanima al paciente, ¿ya? Tienes que ver los cuidados generales. Haz una buena historia clínica. Si es emergencia, sucinta, precisa. Si es hospitalizado, ya pues más amplia, ¿no? Pide sus exámenes, se le hará una endoscopía para ver cuál es la causa, ¿no? Podría ser una úlcera, un cáncer de estómago, qué sé yo, y el tratamiento farmacológico en la mano. ¿En quiénes se hace endoscopía? En todos. Si hay hemorragia, hay que ver cuál es la causa. ¿Cuándo? Cuando es urgente, alto riesgo clínico de sangrado, efectividad en el reto, preparación. Hay que compensar al paciente hemodinámicamente. Hay colegas en emergencia que se desesperan. Ni bien pisa el tópico, interconsulta gastro. Hágale una endoscopia. Pero ¿cómo? Mira, si este paciente está chocado, está diaforético, hipotenso, taquicárdico. En esa condición no se hace endoscopia. Primero estabilizas al paciente. 1 hora o 2, está estable, y recién le haces la endoscopia. ¿Qué causas específicas existen de hemorragia digestiva? Por ejemplo, tenemos la esofagitis, que representa el 3%. El sangrado suele ser leve, el tratamiento, inhibidores de bomba de protones. Aquí vemos una imagen de una endoscopía. Vean el esófago y una lesión erosiva, ulcerada, ¿no? El Mallory Weiss, ¿no? El paciente que presenta vómitos, se desgarra el esófago y sangra. Desgarro de la unión gastroesofágica, ¿ya? Y porque en una pregunta capciosa yo le puse desgarro de la unión gastropilórica. Así le puse y muchos marcaron eso. No se emocionen, es gastroesofágica.
¿Ah? Si se perfora, es decir, el desgarro es profundo y se rompe, Boerhaave, ¿no? Si no me Boerhaave. Vimos el caso en la mañana. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Miren, esta endoscopía. El paciente tiene un desgarro en la unión gastroesofágica. ¿Qué se hace? Se colocan clips. Ya es lo bonito de la gastroenterología. Cuando haces endoscopía, es como jugar, ¿no? Un videojuego. El helicobacter te saluda, ¿no? ¿Ves esa lesión? Enfermera, clips, como un robot. Abre los clips, gira. Clap, clap. Qué lindo, ¿no? Se salva esa vida, te pagan por jugar. ¿Qué más quieres? ¿No? ¿Qué más? Las gastritis hemorrágicas. Sucede, ¿eh? Hay gastritis así, nada pasa. Cuando el paciente está usando AINES, consume alcohol, por allá, por reflujo biliar, hipoxia de la mucosa, cuando el paciente es crítico, está hospitalizado en UCI o en shock trauma, el gran quemado, el politraumatizado, el paciente séptico, hace isquemia de la mucosa, úlceras y puede ser hemorragia digestiva, ¿no? Vean ahí, una endoscopía. Vean todo este estómago inflamado y puntos de sangrado en la. ¿Qué tratamiento haremos? Electrocoagulación con argonplasma o APC. ¿No? Otras causas, las lesiones vasculares, las ectasias vasculares, angiodisplasias, ectasias de la alta, telangiectasias, por otras enfermedades sistémicas. Por ejemplo, el paciente con enfermedad renal crónica suele desarrollar vasos aberrantes, tumores vasculares como un hemangioma, síndrome múltiples hemangiomatosos, el sarcoma de Kaposi, otras lesiones, la lesión que les decía, la lesión del Librafort, ¿no? La lesión del Librafort y misceláneo, ¿no? Muchas otras causas. Vean ustedes ahí esa lesión vascular, como un arbolito, así todo ramificado, todo el estómago, esto se llama Rendung-Gosler-Weber, ¿no? Lesiones vasculares múltiples. Y ahí en sandía, ¿ven? Como una sandía. Si yo veo un vaso sanguíneo, sangrante, aberrante, ¿qué hago? Le coloco clips. Aquí están los clips, hemostáticos. O puedo hacer electrocoagulación con argonplasma, o termocoagulación, probeta caliente, o inyectoterapia con adrenalina. Ahí sí utilizas adrenalina, ¿no? Muy bien. La hemorragia digestiva alta por una úlcera es lo más frecuente. Existen factores que lo predisponen. A la cabeza está el Helicobacter pylori, ya lo preguntan también. El Helicobacter pylori, anoten, sean curiosos, es una bacteria, es un bacilo, gram negativo, microaerófilo, flagilado, espiralado, como espiral, ¿no? Es oxidasa, catalasa, ureasa positivo. La ureasa que esta forma, esta bacteria, le confiere la propiedad de transformar la urea en amoníaco amonio, y eso genera un microambiente alcalino en un pH ácido en el estómago, ¿no? Ahí sobrevive. Puede ser bajar o piar, cajar, positivo o negativo, lo cual le da la virulencia a esta bacteria. El Helicobacter pylori se adquiere por contagio. Cuando uno ingiere alimentos contaminados, verduras, aguas no hervidas, ¿no? Cuando uno va a un restaurante, por más prestigioso que sea, puede que preparen ahí la verdura sin lavar, se puede contagiar con Helicobacter. El uso de AINES también por diferentes causas, ¿no? Pacientes con artritis, pacientes traumatizados, etcétera, usan antiinflamatorios en estos días por mucho tiempo y pueden hacer úlceras, corticoterapia prolongada, enfermedades críticas. ¿Qué es lo que hace? Ruptura de la integridad de la mucosa. Empieza a irritar el estómago, una gastritis superficial, luego profunda. Cuando rebasa histológicamente la muscularis mucosae, ya les había explicado, la capa muscularis mucosae, ya defines una úlcera, ¿no? Y cuando esta es más profunda, llega a un vaso sanguíneo y empieza a sangrar. Muy bien. El uso de los AINES es muy frecuente, ¿no? Se asocia con mayor riesgo de úlceras y sangrado. Frecuentemente en el primer mes de tratamiento, 10, 12, dependiendo. Los pacientes que presentan hemorragia deben discontinuar el tratamiento, lo suspendes, no pasa nada.
tratas la hemorragia y luego le das un protector gástrico y le puedes reiniciar el uso de corticoides. La corticoterapia, por diferentes razones, el uso de prednisona, etc. Pacientes con lupus, pacientes con artritis, síndrome de Sjögren, etc. Cualquier enfermedad que requiera corticoterapia prolongada puede desarrollar úlceras, con mayor frecuencia si se asocia a AINES. Muy bien, cuando uno observa a un paciente con hemorragia digestiva, debe ver qué factores pueden dar mortalidad, qué cosa puede matar a ese paciente. La edad, por ejemplo. Más ancianito, más mortalidad. El joven aguanta todavía, ¿no? Entonces las edades mayores a 75, más de 80, tienen un odds ratio, ¿no?, altísimo. El shock. Si el paciente ingresa con hipotensión, taquicardia, shock hipovolémico, hay alta probabilidad de que pudiera, si está en malas manos, puede fallecer. Pero si está en vuestras manos, o sea, buenas manos, tomas la presión, la frecuencia cardíaca, dices está hipotenso, está taquicárdico, lo crucificas, 2 vías periféricas, oxígeno, cloruro, resucitas a ese paciente, se hace una endoscopía, se ve un vaso sangrante, lo clipamos, hacemos terapia endoscópica, doble terapia endoscópica, salvamos a ese paciente. El manejo es en equipo. La presentación, ¿no?, si tiene hematemesis, si ha tenido hematoquesis, etc. Los valores laboratoriales, una urea alta, creatinina igual, por falla renal aguda, las transaminasas altas, que habla de hepatopatía, cuadro de sepsis. Entonces yo me voy a valer de los scores. Esto es un score práctico que ustedes deben tener en mente y aplicarlo en la práctica médica diaria. Si ustedes están haciendo internado en el hospital de salud, MINSA, etc., y te enfrentas ante una hemorragia, tienes que tener un score, un sustento que te diga esto va a ser mortal o no. El AIMS 65 es un buen score. ¿Qué evalúo con el AIMS? Evalúo A, albúmina, I, INR, el estado mental, la presión sistólica y la edad del paciente. Si la albúmina es menor a 3, ¿quién produce albúmina? Muy bien, por lo tanto, su hígado debe estar mal. Disculpen. Aló, buenas noches. Rafaelito, estoy dictando clases, llámame de acá una horita, por favor. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, si la albúmina está baja, o está perdiendo por la orina, o está produciendo poco el hígado, ese paciente puede tener una hepatopatía, es un signo de gravedad. El INR, lo mismo, el tipo de troponina. El estado mental, uso la escala de Glasgow. Si ese paciente está somnoliento, soporoso y está vomitando sangre, ya hay compromiso mental. Si está hipotenso, por eso usen ustedes el tensiómetro, tomen la presión. Díganle al asistente, doctor, le he tomado la presión, le he aplicado la maniobra de Riva Rossi y no le encuentro presión. Sorpréndalo. Y dice, uy, ¿qué era Riva Rossi? Te alumbras un tigre. ¿Ya? Si su presioncita ha bajado, la sistólica está menos de 90 milímetros de mercurio, ese paciente está chocado. Si es un paciente ancianito, más de 65 años, pucha, puede morir rápido, ¿ya? Puede ser veloz en el manejo. Hace la puntuación 1, 2, 3 veces, de acuerdo a esto. Si llega a 5, 25% de mortalidad. Si es menor, también, ¿no? No hay que asustarse. Otro score también práctico es el score de Roca, donde evalúas la edad, presión sistólica, la frecuencia cardíaca. ¿Se dan cuenta cómo estos dos valores siempre van a entrar? ¿Ya? Las comorbilidades, si en la endoscopía fue algo leve, un Mallory-Weight, o una úlcera, o un cáncer, si estás ante un paciente cirrótico. Una vez que el paciente está estabilizado hemodinámicamente, le haces una endoscopía, y en la endoscopía ves cuál es la causa. Generalmente es una úlcera, y las úlceras pueden sangrar y dar una clasificación especial, se llama clasificación de Forres, ¿ya? Para las úlceras. En esta clasificación de Forres, ustedes deben ver si es un sangrado activo, Forres 1, o tuvo un sangrado reciente, Forres 2, o no hay sangrado activo, Forres 3. Para efectos prácticos, el Forres 1 a su vez se clasifica en 1A y 1B. 1A cuando el sangrado es a chorro, así como un pilón. Ahorita vamos a ver imágenes. El 1B, sangrado en napa, Fabián.
El Forres 2, sangrado reciente, significa que puede ser 2A, 2B, 2C, 2A un vaso visible, 2B un coágulo adherido, 2C una mancha plana, oscura. ¿Correcto? Y el Forres 3 no hay sangrado. Como en medicina nada tiene que ser aburrido, hagámoslo divertido. ¿Qué es lo que más se pregunta aquí en los exámenes de nada residentado para probar semiología? Cuando tú estás en la práctica diaria y ves una úlcera, ¿qué es lo más frecuente? El Forres 2. Muy frecuente. Ya se ve el 2A. ¿Qué significa 2A? Vaso visible. Doctor, no me acuerdo, me he mareado. Acuérdense de las chicas vengadoras. Cuando ustedes estaban en primaria, inicial tal vez, existían pues unas chicas vengadoras, unas chicas voluptuosas, solteras en su época. Las vengadoras, vean en internet. Historia de la medicina, ¿no? Las chicas vengadoras, ¿no? Pisa Lozano, muy bien, tú. Ya es mamá, ya pasó sus años mozo. Ahora ya es mamá. Ya. Entonces, las chicas vengadoras, ¿no? Siempre mostraban la V de vengadora. Entonces, cuando tú estés resolviendo el examen y la pregunta tal te diga, ¿no? Paciente, joven, una úlcera y ven un vaso visible, al toque, no veas la mosca. Ya, las vengadoras. Vaso visible. ¿Qué estoy marcando acá? La V. La V. Vaso visible. ¿Qué Forres es? 2. ¿Ves? Estas chicas vengadoras, ¿verdad? ¿Ya muy bien? ¿Ya? 2. Esto tiene que llevarse de por vida hasta vuestra muerte. ¿Ya? Hasta vuestra muerte. Ser especialistas. Les va a llegar informes de medicina, informe de endoscopía. Diagnóstico, úlcera gástrica Forres 2A. ¿Qué es? Vaso visible. Acuérdense de las chicas vengadoras. ¿Ah? Y ya pues de ahí arman todo, ¿no? Si el 2A es vaso visible, el siguiente era coágulo adherido. Y el siguiente una mancha plana. El 3 jamás van a fallar. El Forres 3, mácula blanca. Fibrina limpia. Es más, tú estás haciendo endoscopía y una úlcera blanquita. Viene el CILSA. Uy, doctor, hay una úlcera Forres 3. Hasta el de limpieza sabe, no puedes fallar eso. Forres 3, una úlcera limpiecita. Ahorita vamos a ver el imagen. Entonces, el 2A es claro. Si yo sé el 2A, vaso visible. El siguiente, coágulo adherido. El siguiente, mácula. El Forres es uno sencillo, pues. 1A, 1B. 1A a chorro. 1B en napa. Muy bien. Ahí están las imágenes. Pedido del público. 1A, vean, chorro. Está sangrando a chorro, un chisquete. Carnavales. 1B, en napa. En napa. Babián. Por las No paredes. se olviden, 1A chorro, 1B. Generalmente el 1A es arterial y el 1B Venoso. Generalmente, no es la regla, puede ser al revés. El 2A, ¿qué habíamos dicho? Vaso visible. ¿No? Nunca se olvide, ¿verdad? Cuidado, de acá a 3 años se estén postulando al residentado, se vayan a Chile, a Argentina, de repente se van a Estados Unidos o a España, ¿no? Al MIR de España. Y les venga, en el MIR de España les encanta preguntar así, un montón de palabras, caso clínico, semiología, exámenes de laboratorio, y al final endoscopía, te pone úlcera con un vaso visible, y tanto rollo, pregunta, ¿qué Forres es esa? Más has demorado leyendo, y había ¿qué Forres es? A, B, C, D, Forres 1A, 1B, 1-2A, 2B, como te quieren marear, miércoles, los españoles me quieren marear, vaso visible, ya, el 2 dijo, vaso visible, 2, y entras a la residencia, por ese puntito. El 2B que hemos dicho, un coágulo adherido. Vean ustedes, la úlcera y un coagulito encima, adherido. El 12, una mancha oscura. Fibrina sucia. ¿No? Y el 3, Fibrina limpia. fibrina blanquita. Significa que no ha sangrado.
Que ha sangrado ¿Por qué es tiempo. importante la clasificación de Forrest? Anoten. Primero, me permite hacer pronóstico, riesgo de resangrado. Segundo, me permite Tratamiento. exacto, tomar una decisión terapéutica. Endoscópicamente yo debo decidir cómo voy a curar esta enfermedad. Si es así, voy a colocar un clips, o de repente es así, voy a hacer inyectoterapia, o es así, le voy a poner algún plasma, electrocoagulación, o de repente doble terapia hemostática, inyectoterapia más colocación de clips. ¿Ve? Si yo hago terapia endoscópica, reduzco la probabilidad de resangrado. Entonces me permite ver pronóstico, mortalidad y terapia endoscópica. ¿Ya? ¿A partir de dónde yo debo tratar endoscópicamente al paciente? Desde el 2B. De aquí para acá. Este no y este no. ¿Ya? Endoscópicamente del 2B para allá. ¿Ya? Retiro el coágulo, inyectoterapia y coloco un clips. Muy bien. Doctor, no está en las diapositivas. Mire, Forrest, no está. Pero estoy explicando. Por eso es importante que asistan a la clase. ¿Ya? Por ahí alguien va a notar eso de las chicas vengadoras, tienes que borrar. Aunque sea ponle una nubecita, sin nubecita. Chicas vengadoras. ¿No? Era así. En Me la acuerdo, semiología, con en la visita homopatía, no sé, con visita en el medio. Así todavía era, me imprime acuerdo. su impresión. Las chicas vengadoras. ¿Cómo debo tratar la hemorragia digestiva? Sencillo. No me asusto primero. Puede haber un montón de sangre. No gritas, ¿no? Un médico, no. Tú vas a resolver. Estabilizo hemodinámicamente al paciente. Sencillo. Ahora, la ventaja del médico es que no necesariamente tiene que poner la vía. Tienes enfermeras, técnicos, tienes personal. Licenciada, 2 vías periféricas de gran calibre, 16-18. Licenciado, traiga un cloruro, pásele 500 a chorro. Joven técnico, por favor, colóquele una sonda vesical. Usted enfermera, una cándula binasal, pásale oxígeno a 3 litros por minuto. ¿Ve? Tú tienes que orquestar la fiesta. Cuando tú estás en emergencia, debes ponerte Beethoven. Una orquesta, tú vas a dirigir la orquesta. Si la orquesta es melódica, es hermosa, ese paciente va a vivir. Si es un cambalache, no una batalla, vas a hacer lo que sea, te vas a asustar. Vas a llamar a un médico, vas a escaparte. Y ese paciente puede morir. Yo me voy de mi servicio. Tú tienes que orquestar la fiesta. ¿Ya? Ante cualquier enfermedad no tengas miedo. Un herido de bala, está sangrando. A ver, ya, presión, frecuencia cardíaca. Evalúas, entrada, salida, perfecto. Una tomografía, etc. Ya, hay que estabilizarlo hemodinámicamente, siempre, siempre. Nunca se asusten, ¿ya? Y de esa manera en la práctica diaria se te hace algo sencillo, algo habitual. Al paciente lo tendrás en NPO, monitorizas apropiadamente, repones el volumen, cristaloides a la cabeza, cloruro de sodio a la mano, transfundes sangre cuando es necesario, ya sabemos cuándo, colocas una sonda nasogástrica solo si fuera necesario, supresión de secreción ácida con inhibidores de bomba de protones. Si estoy ante una úlcera, le daré omeprazol, 2 ampollas endovenosa en bolo. Si el omeprazol viene de 40, 2 ampollas son 80 miligramos. Con esto a las 2 horas he inhibido el 100% de las bombas de protones. ¿Ya? Les mandé el video de úlcera que yo hice una práctica con un grupo. ¿Sí? Ya, revisen ahí qué es la bomba de protones, ¿no? Hemos hablado de la cisteína, los enlaces de sulfuro, la profunización. No lo aprendan a profundidad, no les voy a preguntar a nivel biomolecular. Con que sepan que los inhibidores de bomba de protones sirven para la hemorragia, como el omeprazol. ¿Ya? Ahora lo que ustedes deben de saber es armar su historia clínica, signos, síntomas, pero se puede dar omeprazol. Luego de darle 2 ampollas en bolo, le das 8 miligramos hora en bomba de infusión continua. ¿Ya? Eso cuando hagan clínica van a hablar hasta el cansancio. Muy bien. ¿Qué métodos endoscópicos existen? Existen muchos. Tenemos, por ejemplo, los métodos térmicos, rayo láser, electroconvulsión bipolar, probeta caliente, la electroconvulsión con argón plasma. Otros, el uso de la adrenalina, se diluye uno en 10.000, se coloca, se inyecta alrededor del vaso, eso comprime mecánicamente y provoca vasoconstricción. El etanol absoluto, agentes esclerosante, adhesivos tisulares, agentes tópicos como fibrina,
mecánicos con el clips hemostático endoloop y las ligaduras con bandas para las variciales. ¿En qué paciente realizamos el tratamiento endoscópico? Ya hemos mencionado, desde el foro S, 2B para acá, toditos, ¿no? Terapia endoscópica. Pregunta de examen, ¿eh? No vayan a marcar 2A, venga, no. Terapia endoscópica desde el 2B. Terapia endoscópica. Tratamiento quirúrgico se reserva para hemorragia no controlada por 2 endoscópicos, ¿no? Por acaso el tratamiento endoscópico y cuando se necesita más de 5 unidades de sangre, ese paciente tiene una hemorragia masiva, hay que operarlo. Muy bien, entonces el manejo inicial va desde el estado hemodinámico del paciente. ¿Qué comorbilidades tiene? Si no quiere una sangre. Es de bajo riesgo si sus funciones vitales están estables y alto riesgo cuando hemodinámicamente está inestable, si un paciente con una enfermedad crónica, con anemia, etc. Ya estarás pensando en conseguirle camita en UCI, en shock trauma, ya estarás llamando al gastropro, ya lo estabilicé, hay que hacerle una endoscopía, etc. Y en el otro caso lo puedes hospitalizar ambulatoriamente. Muy bien, ahora sí, con esta breve introducción, vamos a hablar acerca de la hemorragia digestiva varicial, el otro tipo de hemorragia. Hemos hablado de la úlcera, la no varicial, y ahora vamos a hablar de la varicial. La varicial a la cabeza por varices, de esófago, gástricas, en el contexto de una hipertensión portal, ¿no? Generalmente en pacientes cirróticos, ¿no? Pacientes con hepatopatía crónica, esos pacientes que se han dedicado a beber, ¿ya? ¿Recuerdan esa frase? Toma diario y no se enferma. Está más sano que yo. Mentira. Está sano superficialmente, porque no está muerto, no está enfermo. Pero por dentro, ¿qué está desarrollando? Una cirrosis hepática, hipertensión portal y varices en el esófago. Varices en el esófago. Esa persona que bebe mucho diario y se jacta de ser saludable, y todo el mundo le dice, no, diario toma y no se enferma de nada. Hasta estudia medicina. No. Entonces, el alcohol hace daño. Bajo la forma de acetaldehído, el alcohol etílico que ingresa por la boca se transforma en acetaldehído. El acetaldehído se queda en el hígado y empieza a estimular las células estelares de hígado, miofibroblastos, generas colágeno, se va fibrosando ese hígado, se va endureciendo. Con los años, de golpe, ese paciente que vivía sano, ¡pum!, se empieza a llenar de agua, como un sapito, ascitis, se pone amarillo, ¿ya? Empieza a vomitar sangre por varices, encefalopatía, y se muere. Y se muere. ¿Sí? O sea, de golpe, está sanito, y pasa 10 años y ¡pum!, todo se le viene de vuelta, ¿no? Así es. Así que no hay que beber, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Cómo se diagnostica? Vas a tener un paciente vomitando sangre, sangrado, ¿no? Generalmente es rojo rutilante, puede llevar a un colapso hemodinámico. En la mayoría de veces, la hemorragia varicial, ¿ya?, choca al paciente, le provoca un shock hipovolémico. La mayoría de veces. Si tú tienes un paciente con estigmas de hepatopatía y está vomitando sangre, es varicial, de cajón. Y si está hipotenso taquicárdico, de cajón. Hay que estabilizarlo y hacerle una endoscopía para ligar esas varices. Busca siempre estigmas de hepatopatía crónica. Durante la endoscopía vamos a observar estas venas dilatadas, varicosas a nivel del esófago. Más de lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el signo del pezón. Esta varices es la que ha sangrado de todas ellas. Muy bien. Ahí tenemos en el estómago, vean el endoscopio, se hace una J, retroflexión, y en el fondo gástrico vemos una varice, ¿no? Cuando ves una varice en el fondo gástrico, solamente aislada, ¿ya?, piensas en hipertensión portal izquierdo. Hipertensión portal de la esplénica, puede haber compresión por un cáncer de páncreas, o podría ser una trombosis de la vena esplénica. No están las diapositivas, como pregunta así, rebuscadita. ¿Por qué no asistes a clases? Te veo el próximo año. Hemorragia digestiva varicial, factores de riesgo, ¿no? Una varice dilatada, una vena dilatada, ¿ya?, con signo rojo, el famoso signo de Sherry. El tamaño, si es más de 5 milímetros, es grande, si es menor, es pequeña, ¿ya?
tengo que hacer la clasificación de Chai en estos pacientes. Ahora vamos a ver cómo. La mortalidad aumenta cuanto más oportunidades tiene de hemorragia. ¿Y qué hago ante una hemorragia digestiva por varices? Estabilizo al paciente. Ya luego usaré octreotide, ¿no? Como alternativa. Tenemos la vasopresina, terlipresina, somatostatina y el octreotide. En nuestro hospital tenemos octreotide. Una gran herramienta. Un medicamento carísimo. Cada ampollita está a 150. Se usa 6 por día, 3, 4 días. La endoscopía nos sirve para hacer escleroterapia y ligadura con bandas. Ligadura con bandas. ¿Ah? Muy bien. Y de segunda terapia, taponamiento con balón. Puedes usar el famoso balón de Sengstack y Blackmore, ¿no? Pero todo no está en las diapositivas. Sí, está en Blackmore. Les estoy explicando. Muy bien. ¿Qué vasoconstrictores puedo utilizar? No es obligatorio que aprendan de memoria esto, porque están en semiología, pero deben tener conocimiento básico para que entren a clínica y no los sorprendan. Se utiliza el octreotide, 50 microgramos endovenoso, en bolo, luego 50 microgramos hora, vasopresina, terlipresina y otros medicamentos, ¿no? El tratamiento endoscópico es la escleroterapia de las varices y la ligadura con bandas elásticas. Si tengo varices en el esófago, ¿ya? Ligadura con bandas. Si tengo varices en el fondo gástrico, escleroterapia, cianoacrilato. Otro, el taponamiento con la sonda de Senta, que es Blackmore, o la sonda de Minnesota. Los tips son cirugías, ¿no? Vean ustedes, el endoscopio ingresa y con una hoja se esclerosa la varice. Acá tenemos cómo se arma el ligador. Ingresa el endoscopio, aspiras la varice y sueltas una liga. La liga estrangula la varice y para la hemorragia. Los mismos pasos, ¿no? Llegas a la varice, aspiras, sueltas la liga y estrangula la vena y para la hemorragia. Vean ustedes, esto es una endoscopia donde ya se ligó la varice, ¿no? Está toda dilatada y una banda elástica. Ligadura con bandas. Y esto es la escleroterapia. Ingresa, se inyecta soluciones esclerosantes como el cianoacrilato. Muy bien, puedes hacer taponamiento con ¿no? El Sengstack, el Blackmore, el Minnesota. Estas sonditas nos pueden ayudar, ¿no? En ocasiones estás en una posta médica, centro de salud, no hay gastroenterólogo, o estás en feriado, ¿no? Agarras la sonda, le colocas, insuflas, aprietas las gastro y puedes salvar la vida. Pero no debes usarlo más de 24 horas porque puede necrosar la pared del esófago y el peor es el cuadro. Esta es la sondita, ¿no? Ingresa por la boca, se ancla este globito en el estómago, se insufla esto y aprieta las varices. Minnesota, Sengstack, Blackmore, ¿no? Ahí está, el balón anclado y el esófago comprimido. Y los tips son cirugías que a veces reducen el flujo de sangre al hígado, ya hacen un bypass hacia las suprahepáticas y también nos pueden ayudar, ¿no? Ahí tenemos un stent. Se indica cuando no se controla adecuadamente las hemorragias, o el paciente tiene falla hepática, o no hay buen resultado con el tratamiento médico. Solo se opera, ¿no? Como se realiza shunts, portocaos, mesocaos, esplenorenales, cuando el paciente realmente no responde a la terapia habitual. Lo mismo, la varicela y la úlcera se debe manejar desde el punto de vista hemodinámico. Ves la gravedad, decides o no hacerle la terapia endoscópica, ¿no? Y puedes optar, como ya les dije, podrías optar por la escleroterapia o la ligadura con bandas elásticas.